Iniciación y terminación de la replicación de DNA en los cromosomas. Hemos visto cómo un conjunto de proteínas de replicación generan con fidelidad y rapidez dos dobles hélices de DNA hijas mediante una horquilla de replicación. Pero ¿cómo se ensambla esta maquinaria de replicación en el lugar de iniciación? ¿Y cómo se forman las horquillas de replicación en la molécula de DNA de doble cadena? En esta sección describiremos cómo las células inician la replicación del DNA y de qué forma regulan este proceso, asegurando que se lleva a cabo no solo en las posiciones correctas en el cromosoma, sino también en el momento adecuado de la vida de la célula. También expondremos brevemente los problemas especiales que tiene que superar la maquinaria de replicación en las células eucariotas. Entre ellos, la necesidad de replicar las extraordinariamente largas moléculas de DNA que se encuentran en los cromosomas, así como la dificultad de copiar las moléculas de DNA que forman complejos muy cohesionados con histonas en los nucleosomas. Primera cuestión. La síntesis de DNA empieza en los orígenes de replicación. Como se ha explicado, la doble hélice de DNA, por lo general, es muy estable. Las dos cadenas de DNA están firmemente unidas entre sí por enlaces de hidrógeno, formados entre las bases de cada cadena. Para poder utilizar el DNA como patrón, la doble hélice debe abrirse y permitir que las dos cadenas separadas expongan las bases desapareadas. Como veremos, el proceso de replicación del DNA empieza mediante proteínas iniciadoras especiales que se unen a la doble cadena de DNA, separan las dos cadenas y rompen los enlaces de hidrógeno entre las bases. Las posiciones por las que se abre en primer lugar la hélice de DNA se denominan orígenes de replicación. En las células sencillas, como las bacterias o las levaduras, los orígenes están especificados por secuencias de DNA formadas por varios centenares de pares de nucleótidos. Este DNA contiene secuencias cortas que atraen a las proteínas iniciadoras y además tramos de DNA especialmente fáciles de abrir. En la figura 4.4, que nosotros no vemos, lo recuerdo, se describió cómo los pares de bases AT se mantienen unidos por un número menor de enlaces de hidrógeno que los pares GC. Así pues, el DNA que tiene más pares de bases AT es más fácil de separar, por lo que los orígenes de replicación se encuentran en regiones de DNA enriquecidas en pares AT. Repito, en la figura 4.4 se describió cómo los pares de bases AT se mantienen unidos por un número menor de enlaces de hidrógeno que los pares GC. Así pues, el DNA que tiene más pares de bases AT es más fácil de separar, por lo que los orígenes de replicación se encuentran en regiones de DNA enriquecidas en pares AT. A pesar de que el proceso básico de iniciación de la horquilla de replicación descrito en la figura 5.25 es fundamentalmente el mismo en bacterias y eucariotas, la forma detallada en que tiene lugar el proceso y su regulación difiere entre ambos grupos de organismos. Consideraremos primero el caso de las bacterias, porque es más sencillo y se conoce mejor, y luego describiremos la situación más compleja que se da en levaduras, mamíferos y otros eucariotas.